Si alguna vez sentiste que lo diste todo por una familia, solo para ser reemplazada públicamente como si nada, esta historia te va a doler. Porque la separación de Shakira y Piqué no fue solo la ruptura de una pareja famosa, fue una humillación global transmitida en tiempo real. 63 millones de visualizaciones en un solo día no mienten, pero lo que la mayoría vio como una canción de venganza, escondía algo mucho más profundo. En los próximos minutos vas a descubrir las capas más incómodas de esta historia, las señales que todos ignoraron, y cómo una humillación imposible de olvidar se convirtió en el regreso más poderoso de la música latina. Porque para entender esta historia, no basta con mirar el escándalo. Hay que mirar lo que se rompió mucho antes de que el mundo se enterara. Imagina esto, eres una de las artistas más grandes del planeta. En el pico de tu carrera, conoces a un futbolista campeón del mundo, 10 años menor que tú. El flechazo ocurre durante la grabación del himno de un mundial, Waka Waka, una canción que se convierte en un símbolo de alegría y unión global. Parecía un cuento de hadas. 12 años, 2 hijos, una vida construida en Barcelona, lejos de tu centro de poder en Estados Unidos. Durante más de una década el mundo los vio como la pareja perfecta. Ella, la superestrella global. Él, el defensa icónico de uno de los mejores equipos de la historia. Juntos eran una marca, una familia modelo ante los ojos de millones. La propia Shakira admitiría más tarde que puso su carrera en un segundo plano para que Gerard Piqué pudiera seguir ganando títulos. Ella se mudó a España, se estableció allí y apoyó su carrera, permitiéndole jugar al fútbol sin preocupaciones. Un sacrificio que muchas mujeres que han construido una familia entienden perfectamente. Pero los cuentos de hadas a menudo tienen un lado oscuro que no se ve en las fotos. Y en esta historia, las grietas comenzaron a aparecer mucho antes del terremoto. La primera capa de esta historia no es una infidelidad, es en sacrificio. La sensación de una mujer que siente que ha pausado su propia vida por el proyecto de alguien más. La segunda capa, según reportes de la prensa española que comenzaron a circular meses antes del anuncio oficial, eran los rumores. Medios señalaron que Piqué ya no vivía en la casa familiar. Se hablaba de fiestas y de una vida nocturna que no correspondía con la de un hombre de familia. Eran susurros, ecos en la prensa del corazón que muchos descartaron como simples chismes. Y luego llegó la tercera capa, la que convirtió un drama personal en un fenómeno de Internet. La teoría del frasco de mermelada. En redes se comentó con insistencia una historia que, aunque nunca fue confirmada oficialmente por Shakira, se volvió un símbolo. La leyenda cuenta que al volver a casa después de un viaje, Shakira notó que alguien había comido de su mermelada de fresa favorita. Un detalle sin importancia para cualquiera, excepto por un hecho clave. Ni a Piqué ni a sus hijos les gustaba esa mermelada. Fue, según esta teoría viral, la gota que derramó el vaso, la prueba casera y dolorosa de que una extraña había estado en su hogar. Un detalle tan íntimo y a la vez tan universal que conectó con miles de personas. Y entonces, en junio de 2022, explotó la bomba. Con un comunicado conjunto frío y corporativo, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad. Esas pocas líneas desataron un tsunami mediático. En cuestión de horas, los rumores sobre una tercera persona se intensificaron. La prensa afirmó que la causa de la ruptura era una supuesta infidelidad de Piqué con una joven empleada de su empresa, Cosmos. Su nombre, Clara Chia Martí. Una estudiante de Relaciones Públicas de 23 años comenzó a aparecer en todos los titulares. La diferencia de edad, el contexto laboral y la rapidez con la que todo parecía haber sucedido alimentaron la narrativa de una traición clásica. Durante meses, Piqué guardó un relativo silencio, mientras Shakira se refugiaba en sus hijos y en la música. Pero la calma solo precedía a la verdadera tormenta. En enero de 2023, Piqué tomó una decisión que cambiaría todo. Publicó en su cuenta de Instagram una foto con Clara Chia. Sin texto, sin explicaciones. Solo una imagen que para millones de personas fue una confirmación y una provocación. Para una mujer que ha construido una familia, ver al padre de sus hijos oficializar una nueva relación de esa manera, frente a millones de seguidores, no es solo una noticia, es una herida pública. Y aquí es donde la historia deja de ser un chisme y se convierte en poder. Porque mientras muchos pensaban que Shakira estaba derrotada, en silencio estaba preparando su arma más poderosa. Unos días después de esa foto, el mundo despertó con la BZRP Music Sessions 53. 63 millones de reproducciones en las primeras 24 horas. La canción no era una indirecta, era un misil teledirigido. Cambiaste un Ferrari por un Twingo.
Cambiaste un Rolex por un Casio. Esas frases no eran solo letras, eran dardos culturales. Se convirtieron en memes, en eslóganes, en gritos de guerra para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido reemplazado por una versión más joven o menos valiosa. Shakira no solo estaba contando su dolor, lo estaba facturando. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Se convirtió en un himno global. La canción dividió al público de una forma que pocos escándalos logran. Por un lado, millones de mujeres aplaudieron a Shakira por su valentía, por transformar su dolor en arte y en un negocio multimillonario. La vieron como un ícono de resiliencia. Por otro lado, muchos criticaron la crudeza de sus letras, argumentando que estaba exponiendo a sus hijos y humillando públicamente no solo a su expareja, sino también a Clara Chía, una joven que fue puesta en el centro de un huracán mediático sin precedentes. Los que defendían a Piqué argumentaban que él tenía derecho a rehacer su vida y que la respuesta de Shakira había sido desproporcionada. Y en medio de todo, había una pregunta incómoda. ¿Es válido usar el arte como un arma de venganza personal, incluso si eso afecta a tu propia familia? ¿Tú de qué lado estás? Comenta con respeto. Las consecuencias reales no tardaron en llegar. Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo de custodia en noviembre de 2022. Según se informó, Shakira obtuvo el permiso para mudarse con sus hijos Milan y Sasha a Miami, poniendo un océano de por medio. Piqué, por su parte, anunció su retiro del fútbol profesional, cerrando un capítulo glorioso de su vida deportiva en medio del escándalo personal más grande de su carrera. Financieramente, las cifras eran mareantes. Según estimaciones de la prensa, el patrimonio de Shakira ronda los $300 millones, mientras que el de Piqué se estima en unos 55 millones. La propia Shakira, además, tuvo que lidiar con la justicia española, llegando a un acuerdo para pagar casi 7,5 millones de euros para resolver un caso de presunto fraude fiscal. Una batalla legal que, según sus abogados, fue una consecuencia directa de haber establecido su residencia en Barcelona por amor. Pero si pensabas que esta historia terminaba con una mudanza y una canción viral, no has visto nada, porque lo que pasó después cambió por completo la narrativa. Hasta este punto, todos hablaban del escándalo, pero nadie sabía que en silencio se estaba preparando una transformación mucho más profunda. La Shakira que resurgió de las cenizas no era una víctima, era una estratega. La sesión con Bizarrap fue solo el comienzo. Le siguieron otros éxitos como Tecuye con Karol G, otra artista que había pasado por una ruptura pública. Y Copa Vacía. Cada canción era un capítulo de su historia, contada en sus propios términos. Volvió a las galas, a las portadas de revistas, y su carrera, que había estado en un segundo plano, explotó con una fuerza renovada. A cierta edad, el dolor no viene solo de perder a alguien, viene de sentir que los años entregados no fueron valorados. Y lo que Shakira hizo fue demostrar que su valor no dependía de un hombre, ni de su edad, ni de su vida en pareja. Su valor residía en su talento, en su voz y en su capacidad para conectar con millones de personas que habían sentido exactamente lo mismo. Este escándalo nunca fue solo sobre una infidelidad, fue sobre la dignidad. Fue sobre el poder de una mujer para reclamar su propia historia cuando el mundo entero intentaba escribirla por ella. Fue sobre demostrar que ser reemplazada no te hace menos, sino que puede hacerte más fuerte. Y aquí viene el giro final, la verdad más incómoda de todas. Mientras Internet se obsesionaba con el Twingo, el Casio y la mermelada, se nos pasó por alto lo más importante. La humillación pública no fue el final de la historia de Shakira. Fue el inicio de su campaña de marketing más exitosa. El mundo pensó que estaba viendo una tragedia personal, pero en realidad estábamos asistiendo al renacimiento calculado de una leyenda. La humillación se convirtió en su combustible, el dolor se convirtió en su producto, y la víctima se convirtió en la dueña de todo el relato. Entonces, ¿fue venganza? ¿Estrategia? ¿O simplemente una verdad que tenía que salir? Quizás fueron las tres cosas a la vez. Lo que es innegable es que Shakira no solo sobrevivió a una de las rupturas más mediáticas de la década, sino que salió de ella más rica, más relevante y más poderosa que nunca. Transformó la narrativa de la mujer abandonada en la narrativa de la mujer que factura. Si esta historia te hizo pensar en el valor de una persona después de una traición, déjame tu opinión con respeto. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que también crea que después del dolor todavía se puede volver a empezar. Próximo video. La guerra silenciosa de Luis Miguel y Araceli Arámbula. Una historia de amor, orgullo, abandono y la lucha de una madre por la dignidad de sus hijos. Nos vemos en el próximo escándalo.